Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Dicen los historiadores que cuando Gauss tenía 7 años, su profesor de aritmética acostumbraba a proponerles problemas difíciles. En cierta ocasión, el profesor les propuso que sumaran los dígitos del 1 al 100. Gauss, en menos de un minuto, puso la respuesta encima del escritorio del profesor. El profesor al principio pensaba que había un error, pero al corroborar la respuesta, inmediatamente le propuso a Gauss que le dijera su método. El niño prodigio le contestó que esto era muy fácil. El método consiste en el siguiente. Toma el primer número y súmalo con el último número. Coge el segundo número y súmalo con el penúltimo número. Así sucesivamente. El resultado siempre va a ser el mismo. Así que la suma total simplemente es tomar dicho número y multiplicarlo por el número de parejas que existen. Dividirlo entre 2. El resultado es 5050. Emulando lo que el niño Gauss le respondió a su profesor, tenemos lo siguiente. Cada suma de estos pares siempre da 101, así que emulando a Gauss, como hay 100 parejas, cogemos 101 y lo multiplicamos por 100 y luego dividimos por 2. Esto nos da 5050. Analizando el problema propuesto por el profesor de Gauss, nos damos cuenta que esto que hay acá es lo que se denomina una progresión aritmética. Una progresión aritmética consiste en una sucesión de números en los cuales la diferencia entre dos números consecutivos siempre da una constante. En este caso, la diferencia entre el 2 y el 1 da 1, entre el 3 y el 2 da 1, entre el 4 y el 3 da 1, así sucesivamente. Esto nos dice que la sucesión que hay acá es una progresión aritmética. Lo que el niño Gauss se dio cuenta fue aprovechar una de las propiedades de las progresiones aritméticas, que es la siguiente. La suma de todos sus términos corresponde a sumar el primer término más el último término multiplicar por el total de términos y todo esto dividirlo entre 2. Analizando el problema del niño Gauss podemos dar la siguiente generalización, donde n corresponde al último término. Existen otras progresiones más complicadas. Para ello también existe una fórmula. La fórmula es la siguiente. Esta fórmula me dice que yo puedo sumar una progresión geométrica y el resultado va a ser este. A significa que ese va a ser el primer número de la progresión. R significa la diferencia entre cualquier término de la progresión. Y n, el número de términos que tiene la progresión. Veamos cómo en el siguiente ejemplo la fórmula anterior trabaja. Queremos sumar esta progresión geométrica, pero para eso tenemos que darnos cuenta que cualquier progresión geométrica se puede escribir de esta forma. Así, comparando estos términos, nos damos cuenta que A es igual a 1, R es igual a 2 y N es igual a 5. Así aplicamos la fórmula de suma de progresiones geométricas que nos da lo siguiente. Lo que acabamos de hacer fue reemplazar término a término. El A corresponde al 1, la R corresponde al 2, la n, en este caso corresponde al 5, hay que sumarle un 1
y aquí abajo hay que restar 1 a ambas partes. Como resultado nos da 63. Así, esto nos dice que 63 es el resultado de sumar esa progresión. Existen herramientas visuales para calcular suma de progresiones. Esas herramientas se conocen como mostraciones. Veamos algunos ejemplos. A veces lo visual es tan claro y potente para sacar conclusiones que se usa el término mostración para referirse a demostraciones sin rigor, pero convincentes, o que son fácilmente convertibles en demostraciones. Pero cuidado, toda demostración exige una prueba rigurosa. La figura lo que hace es sugerir los pasos que debemos dar, o nos muestra, en el caso de las progresiones, la fórmula que debemos demostrar. En el dibujo se muestra, con circulitos, la suma de los 8 primeros impares, es decir, del 1 al 15. Como se forma con ellos un cuadrado, para sumarlos basta elevar el cuadrado el número de elementos que aparecen en cada uno de sus lados, 8 en nuestro caso, de lo que resulta 64. Generalizando lo observado en el problema anterior, la suma S de los primeros n números impares debe ser igual al cuadrado de n, es decir, S es igual a 1 más 3 más 5 más 7 y así hasta el término 2n menos 1, que es igual a n al cuadrado. Intentemos resolver otro problema de una manera visual. Puede inferirse a partir de la figura siguiente. En la parte superior izquierda se presentan los cubos de los 3 primeros números naturales, 1, 8 y 27. En la parte superior derecha se presentan los mismos bloques pero descompuestos. En la parte inferior se muestra cómo disponer los cubos para armar con ellos una especie de pared cuadrada, lo cual nos muestra la solución: 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo igual a 36. Existen unas progresiones geométricas con infinitos términos. Estas cumplen una propiedad muy especial, que si sumamos sus infinitos términos, esta nos da una cantidad finita. Estas progresiones se llaman progresiones geométricas infinitas. Para ilustrar cómo funciona una progresión geométrica infinita, recordemos la famosa paradoja de Zenón, la cual consiste en que supongamos que viene una flecha hacia mí a una velocidad de 1 metro por segundo. Para que la flecha llegue a mí, ella tiene que recorrer la mitad del recorrido. Pero para que la flecha otra vez llegue a mí, ella tiene que recorrer la nueva mitad del recorrido, o sea, 1/4. Otra vez, para que ella llegue a mí, ella tiene que recorrer la mitad de la mitad de la mitad del recorrido, o sea, 1/8. Así sucesivamente. Aparentemente la flecha nunca llegaría a mí, pero lo que Zenón no sabía es que esto es una progresión geométrica infinita, la cual cuando sumamos todos sus términos da una cantidad finita. Recordemos que la fórmula para la suma de una progresión geométrica es la siguiente. Ahora, como existen progresiones geométricas infinitas, queremos hallar la suma de todos sus términos. Lo que hacemos es tender esto al infinito. Eso quiere decir que vamos a sumar todos sus infinitos términos. Así obtenemos la siguiente fórmula. Este nos da el resultado de la suma infinita de una progresión geométrica. Estudiar progresiones geométricas, progresiones aritméticas, progresiones geométricas infinitas nos ha llevado al oscuro mundo del infinito. Este problema que duró durante 2000 años abierto, hasta que llegó Cantor en el siglo XX, dando una definición precisa de este concepto. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.